y además, una vez que puedan entender, digamos, que tengan el marco teórico, puedan saber aplicarlo a la práctica. Digamos, una vez que lo tengan claro, la idea es que ustedes, siendo profesionales y llegado el caso concreto a su inmobiliaria, sepan diferenciar las intenciones de las partes y de sus clientes y poder diferenciar cuál convenio, cuál pacto es más adecuado para la situación, porque son institutos completamente diferentes. ¿Sí? Bueno, yo les dejé un PowerPoint para que ustedes, no sé si lo pueden ver, creo que sí, puedan ir leyendo un poquito y mientras yo voy hablando, si van surgiendo dudas, las pueden ir anotando como dijo Laura y mañana yo las voy a responder. Lo vamos a hacer de ese modo para que no se haga tan larga la capacitación, si no vamos a terminar más. Bueno, primero que todo vamos a empezar, sobre todo con las diferencias entre seña y reserva. Yo abro esto con la diferenciación entre los contratos nominados y innominados que nos da el Código Civil. ¿Por qué hago esta diferencia? ¿Por qué? Porque la seña es un contrato nominado que se encuentra regulado en el Código Civil y la reserva no lo es. Todo lo que está armado y lo que se dice, lo que es el contrato de reserva, lo tenemos a través de creaciones jurisprudenciales y doctrinarias, o sea, de lo mismo de los estudiosos del derecho y sobre los casos traídos a colación para los jueces. Entonces, los contratos, tenemos en el artículo 970, nos dice que los contratos son nominados e innominados. Según la ley, los regule especialmente o no. Entonces, la seña, tenemos que es un contrato nominado que lo encontramos en el artículo 1059 del Código Civil y Comercial. Los contratos innominados, en cambio, no se encuentran regulados en el Código, pero, a pesar de su falta de regulación, ¿por qué se rigen? En principio, por la autonomía de la voluntad. Luego, por las normas generales sobre los contratos y obligaciones, los usos y prácticas que se usan en el lugar de que se celebran, y las disposiciones que puedan ser similares en otros contratos afines. Tienen que tener en cuenta siempre, salvo algunos contratos donde hay intervención del Estado, donde hay cláusulas de orden público, los contratos se rigen casi plenamente por la autonomía de la voluntad, o sea que no son estancos, se pueden ir formulando, depende de la situación. Bien. Entonces, aquí tenemos, en el artículo 1059, tenemos el concepto de seña. La seña tiene que saber que no se aplica solamente a la compraventa de los inmuebles, sino que se aplica a infinidad de casos. Nosotros lo tratamos, obviamente, que lo que nos interesa es respecto de la compraventa de los inmuebles. Y aquí dice el artículo 1059, que la entrega de señal o arras se interpreta como confirmatoria del acto, ¿sí? Excepto que las partes convengan la facultad de arrepentirse. En tal caso, quien entrega la señal la pierde en beneficio de la otra y quien la recibe la debe restituir doblada. Entonces, la seña es un pacto que se puede adicionar o puede formar parte de cualquier contratación. ¿Sí? Es necesaria la entrega de una cosa para confirmar el acto, que no necesariamente tiene que ser dinero, puede ser otra cosa. Y da también la posibilidad del arrepentimiento perdiendo esa cosa entregada. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad, primeramente, la seña es confirmatoria por regla, esto mismo el Código Civil nos dice, que es para confirmar un acto, de una voluntad, ¿sí?, de llegar a un contrato. Excepcionalmente, la seña nos introduce en esta posibilidad, esta excepción de arrepentimiento, ¿sí? Que nos dice que la finalidad es facultar a uno de ambos contratantes la resolución por voluntad unilateral, ¿sí? O como finalidad de confirmar el contrato, en principio de ejecución. Entonces, tenemos estos dos tipos de señas. La penitencial, si faculta a ambas partes a resolver por sola voluntad el contrato, o cuando es confirmatoria, si la finalidad es confirmar. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque al ser la regla de confirmar el acto, es decir, nosotros hacemos un contrato para que esto tenga un principio de ejecución y eventualmente después hacer un boleto de compraventa, firmar o hacer directamente una escritura, la idea, siempre primero la regla es que es confirmatoria. La excepción, perdón, es la posibilidad de arrepentirse.
Quiero decir que esto es muy importante, ¿por qué? Porque una vez que ustedes hagan una seña y quieren introducir esa posibilidad de arrepentimiento para las partes, porque el negocio no se pudo celebrar, es muy importante que en una cláusula específica se introduzca la posibilidad de arrepentimiento, porque no se presume, ¿sí? No es porque hagamos una seña en un contrato, porque diga seña no quiere esto decir que estamos dando la posibilidad de arrepentirse, sino que lo tenemos que introducir en el contrato. Eso ténganlo en cuenta. Si bien yo les voy a dar unos modelos de cada uno de los contratos, son modelos aproximados que tienen que después hacerse según el caso concreto. Pero los pilares, el pilar más importante es que si quieren introducir como una posibilidad de arrepentimiento, tiene que ser pactada expresamente. Cuando la señal es confirmatoria, como ya dijimos, cuando hay un indicio, una expresión de que el contrato va a tener una fuerza vinculante, ¿sí? Cuando no da la posibilidad de arrepentirnos de este negocio, es confirmar la celebración del contrato. Y por eso introducimos nuevamente, reiteramos el tema de la señal penitencial, que no tiene un carácter imperativo y tiene que constar en forma clara y precisa. ¿Por qué es esto? Ya cuando hablemos ahora después de la reserva lo van a comprender más. Estos institutos son importantes porque ustedes teniendo definido los elementos de cada uno van a saber, ¿sí?, que, como ya decía, como decía anteriormente, qué ofrecer a las partes que sea más útil para ellas. Cuando ustedes hacen una seña, hay una voluntad un poco más fuerte de la que se da en la reserva. Hay una intención de iniciar de iniciar el negocio, de confirmarlo. Si bien tenemos esta posibilidad, esta seña penitencial que nos da la posibilidad de arrepentirnos, es importante que ya estamos hablando de un negocio más serio cuando hablamos de reserva. Y tienen que tenerlo en cuenta. ¿Por qué digo? A ver, respecto de este instituto, contratar y arrepentirse, que es lo que nos da el concepto de seña en el código, son conductas opuestas y contradictorias. Porque el acuerdo que uno hace, que es una seña para que se realice un contrato, para que se empiece a ejecutar, hace que el arrepentimiento sea la excepción. Respecto de lo que nosotros siempre tenemos vista, que una vez que quien se arrepiente tiene que entregar la señal doblada, recuerden que en los contratos prima la autonomía de la voluntad, entonces se puede pactar una forma más gravosa. Yo puedo decir, bueno, si el que se arrepiente no solamente tiene que volver el doble de esta seña, sino el triple de lo recibido o un monto mayor. Obviamente, cuando se hace una seña, el valor de lo que se entrega, si estamos hablando de dinero, tiene que ser inferior a lo que va a ser el negocio principal luego, ¿sí? O esa es la idea al menos, que no sea que prácticamente signifique el pago total de la operación. ¿Cuáles son estos caracteres de la seña? Que requiere un contrato principal, que este contrato va a ser el boleto de compraventa, o si no ya la compraventa propiamente dicha cuando se llegue a la escrituración. Bueno, ¿cómo se perfecciona este contrato? Con la entrega de una suma de dinero o alguna otra entrega material. Ahora hablo de lo que estaba diciendo recién, la proporcionalidad. Lo que se entrega en concepto de seña debe ser inferior a lo que se pacte eventualmente en el contrato principal, porque si no va a perder su naturaleza. Bueno, y lo que vuelvo a decir y reitero con esto, el arrepentimiento, que tiene que concurrir respecto del arrepentimiento dos elementos, o sea, la oportunidad de la entrega y la restitución de lo que se le enseña. Esto es muy importante en el momento que ustedes hagan un contrato de seña, tienen que tener, lo ideal es establecer un plazo del arrepentimiento. O si no, también en el caso de que no haya plazo, se entiende que el plazo va a ser el momento de escrituración, ¿sí? Otro tema muy importante, no tiene sentido el arrepentimiento cuando hay incumplimiento. Si yo puse un plazo en la seña en el que digo que tal fecha es la fecha límite para que las partes se puedan arrepentir, tanto comprador como vendedor, después de pasar esa fecha no puedo decir que quiero ejercer ese derecho a arrepentirme, porque ya tenemos incumplimiento contractual, ¿sí? Doctrina a veces lo que propone es decir, bueno, si no tenemos un plazo de esta seña para que las partes se puedan arrepentir, el negocio no se realice, se tiene en cuenta, como yo les decía, el plazo para escriturar,
¿sí? O que hay un principio de ejecución del contrato. Bueno, a veces que decimos, bueno, ¿pero qué tenemos o qué tomamos como principio de ejecución? Bueno, doctrina dice que puede ser cuando se entrega documentación necesaria para escriturar, cuando se dan los datos personales, cuando se entregan los testimonios de la escritura donde van a surgir todos los datos catastrales u otras cuestiones. En la seña se dan, esto ya después cuando el espacio modelo ya lo van a ver, se dan ciertos elementos donde se hace hay un indicio de lo que va a ser quizá el boleto de compraventa de la escritura, sean los datos del inmueble, pero es muy importante que, tanto en señas como en la reserva, no se introduzcan elementos que pueden dar a confusión, que después sean en realidad virtualmente un boleto de compraventa. ¿Por qué? Porque los contratos que ustedes suscriban van a tener distintas consecuencias jurídicas. Entonces, si yo quise hacer una seña, pero, o ha pasado que lo hemos visto muchísimo, que tenemos el título que dice reserva referéndum, pero después decimos que entregamos en seña, y al final del contrato decimos que se acepta irrevocablemente la oferta y que se va a escriturar y que los ciudadanos están. Ahí lo que realmente tenemos es un boleto de compraventa. No tenemos una seña y no tenemos una reserva. ¿Y qué pasa cuando tenemos un boleto en lo que es el espíritu, lo que dice la letra del contrato? Más allá de lo que diga el título, la letra nos está diciendo que tenemos un boleto. Todas estas implicancias que vamos a tener la obligación de escriturar si se ha hecho pago completo del precio y se ha entregado la posesión del inmueble. Entonces, es muy importante porque ¿qué ha pasado? Mucha jurisprudencia, no mayoritaria, pero amplia jurisprudencia ha dicho que en el momento que un documento, un contrato tiene un título, pero del espíritu del mismo o de las cláusulas surge que estamos hablando de otro contrato, se va a tomar ese contrato. ¿Sí? Entonces es importante que diferencien bien qué elementos poner en cada pacto. Bueno, aquí vuelvo a lo mismo respecto del arrepentimiento cuando hacemos una seña, es decir, no se puede arrepentir quien ya esté en mora por el vencimiento de un plazo específico previsto en el pacto de seña. Si hay plazo para escriturar, ese va a ser también el plazo para optar por el arrepentimiento. La idea es que como profesionales ustedes tengan en claro esto, para que al momento de hacer estos contratos surja exclusivamente del contrato qué es lo que las partes quieren y cómo se va a resolver el mismo en caso de incumplimiento o en caso de que no se pueda llegar a un arreglo. Si hacemos una seña, como debe ser, con los datos, dando el plazo para que las partes se arrepientan, qué se va a devolver, cómo se va a notificar esa forma de confirmar o de arrepentirse, no vamos a tener que acudir al criterio judicial, porque además esto va a implicar gastos, porque para tener el criterio judicial vamos a tener que iniciar, los clientes, ustedes van a tener que iniciar un juicio para que se interprete qué quiso decir el contrato. Entonces la idea es que surja del mismo pacto cuáles son los derechos y obligaciones de las partes y que no sean más gravosas para ninguna de ellas. Recuerden que ustedes en su labor de intermediación tienen que ser imparciales. Bueno, muchas veces vemos en los pactos, en los convenios de seña, la expresión como seña y a cuenta de precio, ¿sí? ¿Qué se toma como seña? Cuando el contrato no se cumple, porque esta misma se devuelve. Y a cuenta de precio es si el contrato se formaliza. Obviamente que a cuenta de precio se va a tomar si eso que entregamos, el concepto de seña, es el dinero. ¿Sí? Porque si entregamos alguna otra cosa que tranquilamente se puede hacer, no se va a tener como cuenta de precio. Y la expresión que a veces se introduce también es la expresión como principio de ejecución, que es cuando se demuestra inequívocamente la voluntad de cumplir con las obligaciones contraídas. Por eso, dice, equivale a una renuncia tácita de la facultad de arrepentimiento. Por eso cuando realicemos, cuando hagamos un contrato de seña, si la idea es introducir esta cláusula de arrepentimiento, que no pongamos como principio de ejecución, ¿sí? Para que esto no cree toda esta confusión respecto de las distintas cláusulas, después no sepamos qué hacer en el momento que se den los incumplimientos o no. Bueno, ahí di un poco lo que es la seña,
Seguramente han surgido muchísimas preguntas, les voy a pedir que por favor le vayan enviando a Laura, yo después les voy a contestar, mañana también le vamos a pasar los modelos para que, repito, tengan de guía, no lo tengan como expresión completa de lo que tiene que ser un contrato de cada una de estas figuras, ¿sí? Bueno, respecto de la reserva, que es lo que nos genera siempre más dudas, aclaro que esto es, volviendo al artículo 970 del Código Civil, es un contrato innominado o atípico, no está regulado en el Código Civil, entonces todo lo que yo les voy a desarrollar ahora responde a criterios de doctrina, lo que elaboran los estudiosos del derecho, y a jurisprudencia sobre los casos traídos que le han sido traídos para resolver a los jueces. Así que se ha creado como una especie de acuerdo en lo que debe tener los elementos del contrato de reserva, cuales sin embargo se pueden introducir cláusulas diferentes a las que yo les voy a dar, para que tengan una guía y sepan diferenciarlo de la seña. Bueno, lo que le estaba diciendo recién, como dice en el PowerPoint, si es que lo pueden visualizar, lo que rige la reserva es el principio de la autonomía de la voluntad que impera en nuestro ordenamiento jurídico. Bien. Hay una serie de conceptos jurisprudenciales respecto de la seña. ¿Qué es lo que dicen doctrinarios y los jueces sobre esto? Es la entrega de una suma de dinero, que generalmente es de escaso valor, de escasa significación, respecto del precio, a fin de obtener por un plazo que tiene que ser necesariamente corto y breve, que se retire de la venta ese bien, entonces lapso durante el cual no se va a concretar la operación con el interesado, permitiendo a los firmantes del documento ultimar los detalles de la venta y realizar las averiguaciones necesarias para finiquitarla. Entonces, ¿cuál es la idea de la reserva? Que se entregue una suma de dinero módica, ¿sí? Para que durante un plazo determinado, que puede ser de 15, de 20 días, ese inmueble que le interesa al comprador se retire de la venta. O sea, si está en manos de un corredor, que no lo siga comercializando, para que en ese lapso el vendedor estudie si va a aceptar la propuesta del comprador, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que en el caso de que el vendedor no acepte esta propuesta, devuelve esa reserva, ese monto, y si el comprador también se arrepiente de la oferta que hizo, pierda esa reserva. Esa es básicamente la idea de la reserva. No tiene que ser más gravosa, es para cuando quizá ustedes, como yo digo, lo van a saber diferenciar o saber aplicar llegado el caso concreto. Por ahí pasa cuando no hay una completa voluntad de vender, o cuando no está la seguridad tanto del vendedor como del comprador, o se está estudiando el mercado, o el vendedor quiere saber cuánto están ofertando por su inmueble más allá de la oferta que ya está. Puedo ir caminando acá, digo, puedo ir hasta allá, dar la vuelta, volver, la auricular. No. Bien. Entonces, la reserva es un acto que se denomina como precontractual y es de utilización muy habitual en la compraventa inmobiliaria. Yo sé que ustedes como profesionales hacen muy seguido estos pactos de reserva. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos esenciales que aclaro? Ustedes los pueden ir modificando, los pueden ir moldeando a las necesidades, lo que ustedes crean que puede servir. Pero esencialmente es un plazo determinado de aceptación de la oferta, ¿sí? Que tiene que ser breve. No tiene mucho sentido que nosotros hagamos una oferta en la que duren meses, o que no pongamos un plazo y que de repente llegó el momento de la supuesta escrituración, que a veces incluye en un pacto de reserva, y no sabemos qué va a pasar. Y si ese dinero, imagínense, para el comprador, prácticamente con la inflación de nuestro país, está perdido. O no sabemos de qué manera informar a las partes que esto se aceptó o no. Entonces, es muy importante poner en el contrato de reserva el plazo por el cual va a durar la oferta, y a la vez el plazo por el cual las partes van a poder si aceptan o no, la forma de notificar que la reserva fue aceptada. Acuérdense que ahora tenemos los domicilios electrónicos, podemos incluir en los contratos el domicilio electrónico para que sea una forma de notificar a las partes si aceptaron o no su oferta, si el vendedor aceptó la oferta o si el comprador se arrepiente.
Y bueno, y poner, incluir cuál es la finalidad de la reserva, que es la intención que se retire de la venta ese bien por un plazo estipulado. ¿Sí? Como digo yo nuevamente, hay que tener mucho cuidado con esto, porque ha pasado que en un simple contrato de reserva se incluye, se otorga la posesión del inmueble, que eso tiene que darse en un boleto de compraventa cuando se ha pagado la totalidad del precio, no con una reserva. Es gravísimo entregar la posesión de un inmueble cuando hay una simple reserva por una suma módica. O se paga la totalidad del precio, o hay veces que se pone la fecha de la escrituración y la persona del escribano. Son todos elementos que no hacen a la esencia de este contrato. ¿Sí? La idea es que no tenga esta gravedad. Porque ¿qué pasa si nosotros en una reserva ponemos todos estos datos y además decimos en el mismo convenio que se acepta irrevocablemente la oferta? Bueno, básicamente después vamos a tener una obligación de escriturar. O sea, si las partes no quieren, porque no estaban comprendiendo realmente lo que estaban firmando, no quieren escriturar, no quieren vender o no quieren comprar, porque su idea era hacer una simple reserva, bueno, la consecuencia jurídica es muy gravosa porque vamos a estar ante un auténtico boleto. Otra parte de la jurisprudencia dice que en realidad no están así, pero se pueden encontrar con este criterio muy amplio en donde de repente estábamos firmando una simple reserva y por introducir elementos ajenos o propios del boleto nos encontramos con una consecuencia jurídica más gravosa, que es la de ya vender el inmueble y escriturar. ¿Sí? Por eso hay que tener muy claros estos elementos. Como decía, esto lo van a ver ustedes, como decía, si la redacción de estas cláusulas en el contrato de reserva resultan claras, vamos a evitar perjuicios a las partes contratantes y juicios innecesarios donde se ponen en tela de discusión qué tipo de contrato se otorgó, donde las partes nunca tuvieron en miras un boleto de compra-venta, sino simplemente una reserva o una seña incluso. Entonces, la esencia de este contrato es acercar a las partes a la negociación sin obligación de concluir el negocio. ¿Sí? ¿Cuáles son los caracteres? No hay una formalidad obligatoria. Por supuesto que en lo que es práctica negocial, siempre lo ideal es que se haga por escrito. Pero la reserva a veces se hace en un instrumento privado sin la necesidad de intervención de un escribano o un oficial público. ¿Sí? Quizá a veces siempre se recomienda la certificación de firmas porque le da fecha cierta y para que luego las partes no puedan negar esas firmas. Como yo les comentaba recién, su origen se encuentra en el quehacer inmobiliario y en la necesidad de asegurar la actividad y la seriedad de las propuestas. Bueno, es un acto circunstancial que puede existir o no en la práctica negocial, porque, como ustedes saben, dependiendo de los casos, se puede suscribir una reserva, a veces una seña o un boleto, o directamente las partes pueden escriturar. ¿No? Depende cada caso cómo se presente. La fórmula que se emplea, que es el referéndum del propietario, esto quiere decir para la aceptación del propietario, quiere decir que sujeta los términos de ese convenio a su expresa conformidad y aprobación. ¿Sí? Entonces, es lo que yo les comentaba hace un ratito. ¿Qué pasa cuando no se hace un contrato claro y completo? En la faz práctica, el comprador realiza una reserva y no tiene presente las consecuencias reales que suceden a partir de ella. Entonces, como no tenemos un plazo en la reserva, ¿qué hacemos? Tenemos que esperar, como yo les decía, quizás hasta la escrituración, que hay veces que se dan plazos de hasta 6 meses para escriturar. Entonces, bueno, como decía, el tema de la redacción sobre la firma del boleto, la persona del escribano, la entrega de la posesión, son cuestiones que no hacen bajo ningún aspecto al real sentido que tiene la reserva. ¿Sí? Entonces, el perfeccionamiento de este contrato implica necesariamente que el vendedor acepte esta oferta. ¿Sí? O que no la acepte, o que la parte, o que el comprador notifique en el tiempo que se da en el plazo, que acepta o no, ¿sí? Que no se arrepiente de esta oferta. Entonces, son 3 ejes esenciales a tener en cuenta. Yo quizás, perdón si soy reiterativa, pero tienen que tenerlos en cuenta. Es el plazo, ¿sí? Por el cual se va a hacer esa oferta, la forma de notificar si se
acepto o no, y la finalidad que es retirar del mercado ese bien para tener una especie de prioridad mientras se dan las negociaciones del inmueble que se va a vender. Sí, Sí, perdón, una pregunta. ¿Se sí, puede sí. o te pregunto después que termines? No, bueno, pregúntame, decime. Con respecto al plazo, Sí. si ambas partes están de acuerdo por X inconveniente que haya con los papeles de la propiedad, si están de acuerdo ambas partes en que el tiempo sea, poner, no sé, 12 meses, ya quedaron de acuerdo con el precio en dólares. Entonces eso ya cambia la cosa del tema de pesos. ¿Se puede poner, no sé, te digo un plazo, 12 meses como máximo? A ver, se puede poner, sí, pero desvirtúa un poco la idea de la reserva, porque vos pensás que si viene un plazo de 12 meses para aceptación o no, eso implicaría un plazo de 12 meses para retirar el inmueble de la oferta, lo cual un año es muchísimo. Yo creo que cuando hay una voluntad más seria, donde ya estamos hablando de poner plazos para tratativas, aquí estamos hablando ya de firmar un boleto de compraventa, en el que yo esto adelanto, yo el boleto lo voy a un poco desarrollar, le voy a pasar un modelo, pero respecto a un boleto de compraventa, lo ideal es que ustedes siempre lo hagan con un abogado, con un escribano. ¿Por qué? Porque el boleto tiene otras connotaciones, otras características, otros elementos mucho más, no gravosos, pero en realidad sí, jurídicamente las consecuencias son más gravosas, entonces lo ideal es que si bien ustedes tengan una idea, una aproximación de cómo debe ser, lo hagan siempre con un abogado, con un escribano. Pero por eso digo, ¿se puede poner un plazo de 12 meses para una reserva? Sí, se puede poner, pero desvirtúe un poco el instituto. Porque estamos hablando de que yo entregué un dinero, si bien va a ser módico, va a ser poco, pero 12 meses ya ese dinero no existe más, en el momento que me tengan que devolver como comprador ese dinero, ya casi no sirve. No creo tampoco que un vendedor esté muy acepte quitar por un tiempo, por ese tiempo, ese lapso tan extenso, quitar el inmueble de la oferta. Quizás se pueda poner una cláusula que el plazo de aceptación va a ser por 12 meses, pero el plazo por el cual este inmueble se va a quitar de la oferta va a ser más corto. Se puede poner, como digo, autonomía de la voluntad, siempre que todo esté explicado minuciosamente en el convenio, no van a tener inconvenientes. Entonces, en el caso que vos me decís, Germán, puede ser, se puede poner un plazo de aceptación más largo, y el plazo de retiro de la oferta puede ser más corto para que no sea gravoso para el vendedor, porque 12 meses, como sabemos, para quitar un inmueble de la oferta es muchísimo tiempo. ¿Sí? Gracias, Ceci, perdón. No, por favor. Bueno, si va surgiendo alguna que otra pregunta, me pueden ir preguntando aquí. La idea es que, bueno, no nos extendamos tanto en las preguntas, pero bueno, si surge esto que digamos, ayuda, digamos, a aclarar algunas cuestiones, bienvenida sea. Bueno, en las conclusiones, ¿cuáles las recomendaciones? Que como yo les digo, no es que esto tiene que ser blanco y negro, sino que es para darles a ustedes una guía. Bueno, recomendar en la redacción que se encuentren en estos elementos en los que yo hago mucho hincapié, el plazo expreso y determinado, el modo de notificación fehaciente por parte del vendedor y también del comprador, y bueno, la finalidad de la reserva, que es la intención de que se retire el bien, ¿sí? y el vendedor estudie la posibilidad de aceptar esta oferta o no. ¿Sí? Por eso, perdón lo reiterativa, pero bueno, vuelvo a eso, que debe ser, el contrato debe ser preciso y no tener elementos que puedan causar confusión respecto de la verdadera intención que tenían las partes al momento de celebrar. ¿Sí? Bueno, entonces, esto que digo yo que es muy importante, en el momento que se configura la redacción, que parece más un boleto que una reserva, la jurisprudencia ha entendido en varias oportunidades que la misma es un boleto, ¿sí? Porque no se basa en lo que dice literalmente el título arriba del contrato, sino más bien en lo que las partes realmente querían, por el verdadero sentido que le quisieron dar al pacto. ¿Sí? Voy a pasar a boleto. ¿Quieren a lo mejor, alguien tiene alguna duda respecto de reserva y boleto, como para que cerremos este tema? Hola, Buenas tardes. bueno, ¿No? no sé. Hola. ¿La?
Sí, bueno, no, que hable el colega, que hable el colega. Sí. Hola Cecilia, mira, la consulta es esta, digamos, literalmente la diferencia sería una reserva porque permite una negociación del valor, digamos, en el caso de que se realice una seña, directamente ya se tiene pactado, digamos, el negocio en sí, en líneas generales eso. Claro. O sea que la reserva, por eso la razón del tiempo corto, digamos, de la reserva, porque se entiende que mientras esté el ofrecimiento y se esté negociando, se retira y después se vuelve a colocar al mercado del inmueble. Esa es la idea. Exactamente, porque a veces no es solamente el tema del precio, sino la moneda en la que se va a pagar. Ahora que estamos, todo bueno, se pacta en dólares y demás, podemos negociar esto. ¿Qué pasa? Se pacta en dólares, que recuerden que no es una obligación dineraria y que se puede cancelar una obligación con la moneda legal, ¿sí? Con la moneda de curso legal, el mismo valor, pero bueno, negociar diferentes cuestiones. Como decís, Rafael, ¿no? Porque no veo por ahí todos los participantes. La seña ya estamos confirmando este acto, más allá de la posibilidad de arrepentimiento. Pero en la reserva nos da este margen para negociar. Y lo bueno de la reserva es que si no se llega a un acuerdo, ¿sí? La consecuencia más gravosa es o que se pierde la seña o que se devuelve. No tenemos esta consecuencia de decir, bueno, ahora me están pidiendo que escriture porque acá decía que yo había aceptado el negocio, pero en realidad justamente lo estaba negociando. Entonces sí, tiene esa ventaja y por eso el lapso es relativamente acotado. Una preguntita más, aparte de esto, y después ya no dejo lugar para los demás. Respecto a la moneda, digamos, cuando se pauta, digamos, en dólares y se coloca en dólares billetes, ¿es factible de que después, digamos, el oferente o el comprador pueda alegar de que lo quiera pagar en pesos al valor del dólar oficial? Puede ser porque recuerden que con la modificación del código, la obligación de moneda extranjera no es más obligación dineraria, entonces se puede cancelar con la moneda de curso legal, pero esto también está muy dividido porque hay jurisprudencia que entiende que no y hay jurisprudencia que entiende que sí, pero lo que dice el código es que no es más una obligación dineraria, entonces se puede cancelar con la moneda de curso legal, digamos, a cambio oficial, digamos, que haga las veces su valor. Pero sí. Bueno, es un tema bastante crucial, digo, porque Sí. lo que interpreto por ahí, muchos dicen, bueno, hago $20.000, pero claro, después lo haces, lo pones al valor oficial que está a 97 pesos y estamos hablando de una cosa totalmente diferente a la que la interpretación vulgarmente da, digamos. Sí, incluso igualmente se puede introducir una cláusula que sea una condición para que el negocio se perfeccione. Esto obviamente, si estamos hablando de reserva no, porque esto está en el ámbito de negociaciones, pero en un boleto, en una reserva, se puede quizá introducir una cláusula en que específicamente está el compromiso de conseguir, de pagar en moneda moneda extranjera. Pero vuelvo a lo mismo, al no ser una obligación ya más dineraria, se puede dar que si este caso se lleva a una contienda judicial, se pueda resolver que se cancele en moneda de curso legal. ¿Se entiende? Correcto, gracias. Bien, no sé si alguna pregunta más respecto de reserva y seña. Hola, sí, yo ahora quería hacer la pregunta. No, yo soy de Federación y nosotros tenemos muchas propiedades de propietarios que viven afuera de la ciudad. Entonces la pregunta es básicamente, como lo tomamos a referéndum, ¿cuál es la mejor forma? Habitualmente yo lo pongo que la reserva va a dar conformidad a través de un mail, inclusive si puedo poner el mail, como para un intercambio epistolar, lo escaneo la reserva que firmó el comprador o el posible comprador, la firma del corredor, y se lo mando por mail y que me firme la persona allá confiando, digamos, que obviamente la firma, aclaración y DNI de esa persona, teniendo obviamente también alguna antecedente de alguna firma de la persona que es propietaria, si eso tiene validez o no, o es una cuestión de confianza nomás. No, sí, recuerden que ahora, con el artículo 75 del Código Civil,
se introdujo el domicilio electrónico. Si bien no suple al otro domicilio, se puede pactar en la reserva que se constituye específicamente el domicilio electrónico y en esos domicilios van a ser válidas las notificaciones. Entonces, con esto que tienen ahora de constituir domicilio electrónico, tienen esta facilidad, ¿sí?, de poder hacerlo a través del correo. Pero recuerden, si lo hacen de esa manera, lo constituyen en el en el contrato, ¿sí? En el encabezado se constituye el domicilio electrónico y en la última parte, donde generalmente se habla del domicilio jurisdicción, se aclara que en ese domicilio constituido electrónico van a ser válidas las notificaciones. Entonces, para esos casos, donde ustedes tienen clientes que no viven en la provincia, para no hacer eso, los intercambios epistolares, que obviamente son más caros, digamos, económicamente no es lo mismo mandar un correo que leer una carta de documento, va a servir. De todas maneras, yo les recomiendo que cuando hagan los contratos, constituyan ambos domicilios. Porque como les digo, el domicilio electrónico viene a acompañar y nos suple el domicilio clásico. ¿Sí? Ceci, buenas tardes, Hola. disculpa. Se te corta un poco, Cecilia. ¿Corta? Sí, se corta un poquito. Yo le mandé un par de preguntas a Laura. Sí. Vamos a desactivarlo el resto del Wi-Fi a ver si... Ceci, yo le mandé un par de preguntas a Sí. Laura suponiendo que Laura te las iba a pasar. No me las va a pasar ahora porque si no seguramente son varias. Yo las voy a Bien. contestar, pero bueno, vamos a aprovechar unos 10 minutitos para que les quede claro lo de reserva y... Te quería hacer una consulta sobre, Cecilia, sobre el contrato. Sí. Si el comprador manifiesta en el contrato que posee el dólar billete para la operación, ¿eso tiene validez o no tiene validez? De acuerdo a lo que vos decías, que se puede pagar en moneda. Cuando vos haces un contrato en moneda extranjera, lo podés después pagar a un valor Sí, con moneda de curso legal. del dólar. Claro, ese es el tema. Pero si el contrato dice específicamente que él posee billete de dólar para pagar la operación... Esto es una opinión. Yo creo que sí, que tiene que ser obligatorio en ese caso si se incluye en el contrato. Y hay jurisprudencia que también lo piensa así. Pero por otro lado también les digo, yo les puedo asegurar, porque puede llegar a haber algún inconveniente con esa ejecución, con la ejecución de ese contrato, y si si se judicializa, puede llegar a interpretarse que más allá de cómo se pactó, siendo la moneda extranjera una obligación no dineraria, se puede cancelar la obligación con moneda de curso legal. Puede pasar. Yo considero que si en el contrato se especifica que es una condición de que se debe pagar en dólar billete, se debe cumplir de esa manera. Eso es lo que yo entiendo. Pero bueno, como ustedes saben, esto no es siempre 1 más 1, 2, puede haber muchos criterios, se puede presentar a determinado juez que no lo vea de esa manera. Yo considero que tiene que ser obligatorio, en este caso, la cancelación en dólar billete. Pero bueno, es una opinión. Gracias. El código antes de la modificación tenía la moneda extranjera como una obligación dineraria. Después no, entonces, ¿qué es lo que dice el código específicamente? ¿Sí? Que la obligación se puede considerar de dar cantidades de cosas y el deudor se puede liberar dando el equivalente en moneda de curso legal. Entonces, tenemos estas dos cuestiones que pueden pasar. Puede interpretar que como hay plena autonomía de la voluntad, esto se debe cumplir de esa manera, porque está pactado e incluido en el contrato, o se puede dar la interpretación que al no ser una moneda, que al no ser una obligación dineraria, se pueda cancelar en moneda de curso legal. Para esos casos, Ceci, ¿se puede pautar de que el dólar a considerar sea el dólar MEP, que es un dólar legal, pero con una cotización más alta, o el dólar solidario? Como te digo, Guillermo, se puede pactar, todo se puede pactar. Ahora, yo no les puedo asegurar
porque no lo sé, porque los criterios jurisprudenciales son muy diferentes y nunca sabemos cómo, y aparte hay que ver el caso concreto. ¿Se puede pactar? Sí. Ahora, que ustedes tengan la seguridad plena que si esto se judicializa, se va sí o sí tener que pagar en ese dólar, no lo sé porque va a depender de cada criterio. Como les digo, recuerden que en el Código Civil, hoy por hoy no es una obligación dineraria. ¿Sí? Al ser una obligación dineraria quiere decir que se puede cancelar con el equivalente en la moneda de curso legal. O sea, en realidad sería más apropiado cambiar el concepto y directamente llegar al acuerdo, decir, se hace en dólares y se puede pagar en pesos al valor del curso legal, pero poner el equivalente en dólares de lo que corresponde a la moneda de Sí, curso legal. también, sí. Pero como les digo, depende cada caso concreto, pero bueno, yo no les puedo dar la seguridad, nuevamente, si está pactado en el contrato, yo creería, digamos, lo que yo sigo que me parece que en la contratación hay autonomía de la voluntad y debería respetarse, ¿sí? Porque es como la ley misma en lo que es el tema contratos, debería respetarse. Ahora, no puedo decirles que llevado nuevamente, reitero, judicializado esto, se puede dar otra opinión contraria. No lo puedo hacer porque no puedo hacer futurología ni tampoco adelantarme a alguna opinión que pueda tener un juez respecto de esto. Escúchame, y en la misma línea, ¿se puede pautar que el comprador renuncia a la posibilidad de poder cancelar en Guillermo, pesos como o te es digo, ilegal? se puede pactar todo, se puede pactar todo. Ahora, Bien. si esto queda entre las partes y deciden hacerlo así, incumplir el contrato, no hay ningún problema. Pero si hay algún inconveniente y la parte decide que no puede cumplir, que no tienen los billetes, que se le hace oneroso, cualquier otra cuestión, y lo judicializa, yo no les puedo asegurar que puede pasar. Eso es lo que yo quiero que comprendan. ¿Sí? Poner cláusulas dentro de la autonomía de voluntad mientras no afecten la buena fe, la moral y las buenas costumbres, no sean altamente gravosas, se pueden pactar. Siempre recuerden que mientras el contrato se cumpla con buena fe, no va a haber ningún problema. Es lo que yo les digo siempre. Pueden tener un contrato con miles de defectos y hay buena fe de las partes, se ejecuta sin inconvenientes. Ahora tienen un contrato que ustedes creen que tiene todo lo que debe tener y está perfecto. Y hay un inconveniente, si alguna de las partes quiere hacer problema, el problema va a estar. Yo no lo puedo asegurar. Como les digo, ¿se puede poner? Se puede. No hay ningún problema en que lo pacten de esa manera y que las partes se obliguen a cancelarlo en dólares y demás o en cualquier otra moneda que no sea de curso legal. Pero yo no les puedo asegurar que si se judicializa no puedan tener ese inconveniente, ¿sí? No sé Te si... quiero hacer una consulta. En una reserva referéndum, se hace la reserva referéndum, después la convertimos en seña, se acepta el precio, se acepta todo, ¿no? Pero no dice... No necesariamente, no es que el paso a seguir es la seña. Se puede directamente escriturar, se puede hacer un boleto, no es que son pasos que van uno atrás del otro, ¿sí? Bueno, yo normalmente lo hago así, reserva referéndum y después, bueno, si me aceptan, refuerzo y ya lo convierto en seña para ir a una escritura directa, por ejemplo. Sí. Los otros días tuve un problema porque el comprador, perdón, cambia a nombre de quién iba a escriturar la propiedad. ¿Es necesario poner una cláusula de que diga que el comprador va a elegir o vas a poner a nombre de quién pone el inmueble? Porque se quería echar atrás el dueño porque no era la persona que iba a comprar. La persona la compraba, pero lo ponía a nombre de una sociedad en vez de ponerlo a nombre de él. Y en realidad altera el contrato, porque quien hizo la oferta inicialmente no es la misma persona, ya sea físico o jurídica. Y eso se puede negociar, no es que puedo o no, se puede echar atrás quizá decir, bueno, yo quería vender a determinada persona, no a una sociedad o no a X persona. Puede dar por decaído o cancelado ese convenio y quizás sí, porque se altera el espíritu de ese contrato inicial. Pero bueno, Claro. eso está en negociarlo.
O sea, yo lo paso todo después al escribano. Cuando va al escribano deciden cambiarlo, digamos. No, Ajá. yo no intervengo ahí. Pero, Claro. ¿cómo se puede poner en la reserva para que no haya esos problemas? ¿Se le puede poner algo? Lo que pasa es que eso se tiene que ver en cada caso concreto, digamos, pero es como muy casuístico decir, bueno, si se llega a cambiar eventualmente, si se acepta, se cambiará el dueño, no habrá problemas, no, porque ahí ya estamos hablando, primero que al momento de escriturar ya estamos hablando de que ya perfeccionar un negocio de compraventa, es distinto al momento de la reserva. Una vez que la reserva se acepta o no se acepta, ese negocio concluye, ¿sí? Ese contrato ya termina y se pasa a otro estadio, que la negociación o hacer el boleto o hacer, entonces me parece que ya adelantarse a eso, y además estamos supeditando al vendedor a algo que quizá, no sé si va a estar contento con aceptar o va a querer ya ese tipo de cuestiones que se introduzcan en una reserva. ¿Se pueden introducir? Sí. Se puede charlar, se puede ver la manera, digamos, pero digamos, ya estamos supeditando una cuestión un poco más gravosa de decir que llegado el momento, si esto se acepta totalmente condicional, no se podrá echarse atrás en el negocio porque se cambió, digamos, como muy complejo y no, yo no lo aconsejaría, no le veo la implicancia práctica, porque No son ponerlo. estadios diferentes. Claro, porque yo cerré con un cliente y después el cliente cambió de... Claro, a lo sumo podrá haber alguna responsabilidad por incumplimiento contractual o alguna indemnización porque no se puede hacer, no se puede llevar a cabo el negocio, pero ten en cuenta que también este negocio estaba entre dos partes, un comprador y un vendedor. Si se cambia el vendedor o el comprador, estamos alterando sustancialmente ese contrato. Estamos cambiando las partes. Claro. En el boleto, que la idea es que el boleto tenga los elementos esenciales de lo que va a ser la compraventa. Cambio la persona del comprador, estoy cambiando un elemento importante. ¿Sí? Sí, igual Entonces, se solucionó porque tuvieron que poner más dinero, ¿no? Porque claro, bueno, se negoció. Pero se negoció. Se negoció. Claro. Son cláusulas que es muy difícil que se puedan introducir sin que haya ya, que no lo haga más gravoso o que no cause, digamos, una serie de desconfianza entre las partes. Porque son cuestiones que ya son imposibles de prever. Claro. Incluso si se prevé, no sabemos en el momento, cuando ya estamos hablando de una escritura donde se va a hacer la transmisión de la propiedad, qué puede pasar. ¿Sí? Entonces mal lo podemos incluir en una reserva que es un estadio anterior y que no tiene las mismas características ni consecuencias jurídicas. Más bien sería como una reserva o una seña o una compra en comisión, la figura que debería utilizar si es que después piensa cambiar, digamos. Sí, sería más una imitación ofertar, porque Claro. estamos haciendo, o sea, digamos, sería a una persona indeterminada está haciendo la oferta. No, porque tampoco era que compraban comisiones, como que cuando va para el escribano se arrepintió y cambió de persona. Lo que pasa es que a veces cambian, porque por cuestiones impositivas sobre la hora, consultaron el contador o algo, entonces se dan cuenta que no lo pueden poner a su nombre, pero generalmente nosotros acá le preguntamos a los compradores si la propiedad va a nombre del que hizo la oferta o no, antes de hacer la reserva. Perfecto. No, a mí me firmaron como que estaba todo ok y yo mandé la reserva todo al escribano, o sea, digamos, los pasos los seguí, después yo mando al escribano. Cuando llega el escribano, cuando llega el momento de escriturar, ahí cambia el hombre, no es que ya se sabía que lo iba a poner o tenía intención de poner. Bueno, pero eso todo se puede negociar, eso todo se puede negociar, pero llegado el momento no es más que eso, es tratar de negociarlo y que las partes lo acepten. Pero ya incluir una cláusula tan indeterminada, más en una reserva, porque, como te digo, cambia sustancialmente la persona, digamos, quienes estaban individualizados como comprador y vendedor, entonces tampoco hay obligación de la otra parte, sino que está en sus habilidades para negociar, ir charlando esto de antemano o en su momento ver cómo resolverlo. Y en un boleto, por ejemplo, sí se le puede poner. Sí, se pueden poner, pero tengan en cuenta que, digamos, ya el boleto es un precontrato. Digamos, poner que puede pasar que a último momento se cambie la persona del comprador o del vendedor. Claro, que pongan que se va a escriturar a nombre de tal persona o del que él disponga, por ejemplo. No sé.
Sí, puede ser, puede ser. Pero me parece que eso yo lo dejaría para verlo fuera de un boleto, para hacerlo después y negociarlo. Claro. Igual tengan en cuenta que si hay un boleto y después se escritura, lo que va a valer es la escritura, no el boleto de compraventa. No, sí, ya sé. ¿Sí? O sea, es el negocio perfeccionado con el pago del precio y la entrega de la cosa y la escrituración, que es la formalidad necesaria para que el negocio se realice. Gracias. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda más? Y ya paso a lo que es boleto. Que en las señas, si el comprador desiste, debería perder el monto ofrecido, si no deja de tener sentido, ¿no? Pero no está estipulado como en la seña, ¿no? No, la reserva, yo les voy a mandar un modelo en que la idea es esa. Si el vendedor no acepta la oferta, devuelve ese dinero, y si el comprador se arrepiente de esa oferta que realizó, ¿sí? Lo pierde. Bien. ¿Y queda para el comprador o se acostumbra, queda para el comprador, para el vendedor, o normalmente se acostumbra a dejar algo para gastos para el corredor? Se puede pactar que si ese monto entregado en concepto de reserva queda como honorarios para el corredor, no hay ningún problema con eso. De hecho, yo en el modelo que muy básico les hice, puse los honorarios de ustedes en caso de que se perfeccione o no ese negocio de reserva. Pero pueden incluir en una cláusula que ese monto, en el caso de que no acepte el vendedor, va a quedar en concepto de honorarios para el corredor, no hay ningún problema. Bien, gracias. Bueno. Nada más y paso. ¿Alguna diferencia que no les haya quedado clara? Bueno. Perdón, Ceci, en la seña se devuelve el doble si se arrepiente el comprador. Y recuerden que, mide la voluntad, ustedes puedan pactar que se devuelva el doble o el triple o lo que ustedes consideren. Obviamente que diría que no sea altamente gravoso, pero sí, en la reserva eso se pierde, y en la seña, ¿sí? La pierde quien se arrepiente, o sea, el comprador, y el vendedor la tiene que restituir doblada si se arrepiente del negocio. Puede ser doblada, o como digo, puede impactar incluso una seña más gravosa. En general, ¿acostumbras a recomendar que se use más la reserva que la seña, salvo que esté todo muy clarito? No, la Justamente por verdad que esto, no, yo no recomiendo nada porque me parece que son cuestiones que tienen que ustedes analizar en el caso concreto. Hay veces donde cuando ustedes ven que no hay una voluntad muy firme de vender y el comprador quizá, el vendedor está dando vueltas y poner su inmueble y no sabe y quiere ver, a lo mejor quiere averiguar, ustedes eso con su criterio profesional lo van a saber, conocen, realmente saben más o menos las intenciones de los clientes, van a saber dilucidar cuándo conviene hacer una reserva y cuándo conviene hacer una seña. ¿Sí? Hay veces que todavía faltan, hay un montón de cuestiones a averiguar del inmueble, como son los estudios de título y demás, entonces a veces conviene hacer una reserva para tener este lapso en el que se va a dar esta oferta para hacer las averiguaciones, porque recuerden que es responsabilidad de ustedes, más allá también de los escribanos, de ustedes como profesionales averiguar todos los antecedentes del inmueble. Entonces, quizá tienen ese lapso, pero cuando hay una voluntad, ya el inmueble saben que está en regla, que quien dice ser dueño lo es, hay un montón de cuestiones ya saldadas y hay una voluntad un poco más fuerte, ustedes dicen, bueno, no vamos a perder este negocio, vamos a señar. Siempre con la cláusula de posibilidad de arrepentimiento para no tener inconvenientes si algo pasa. Entonces decir, bueno, acá hago una seña. Y en otros casos, bueno, analizar y estudiar el caso concreto, el inmueble y al cliente. Por eso yo no les puedo decir cuándo una, cuándo la otra. Depende mucho del caso concreto. Por eso mi idea es que ustedes tengan bien claro los institutos para decir, bueno, identifico qué es cada cosa y para mí cómo están los clientes predispuestos, cómo está el estado del inmueble, conviene hacer una cosa u otra. clarísimo, gracias. Bueno, sí. Una pregunta, una vez que se acepta la reserva referéndum, una vez que está aceptada con todos los datos, ¿no se convierte en seña? No hay una conversión. Son institutos
totalmente diferentes e independientes, ¿sí? Pueden estar o no en el tráfico negocial, pero no es que uno tiene que necesariamente ir a través del otro. En la seña, sí, generalmente hay un contrato que tiene que ir después, que es el boleto o directamente la escrituración con el perfeccionamiento del negocio, salvo que esté la cláusula de arrepentimiento. Pero no es que tienen que ser los pasos. Hago la seña, después de la seña hago la reserva, después de la reserva hago el boleto. Depende, quizá hay momentos o situaciones en las que aparte de la seña me conviene, aparte de la reserva me conviene hacer la seña, después de la seña y el boleto, o incluso le pueden llegar a ustedes clientes que cuando ven el inmueble lo charlan y dicen vamos a escriturar, ni siquiera hacen un boleto. Por eso digo, no es que uno tiene que ir necesariamente atrás del otro. No lo vean a la reserva como continuación de la seña. Son institutos diferentes que tienen diferentes finalidades. ¿Sí? Bueno. Yo sé que a veces es difícil identificar cuándo conviene hacer qué, pero si les cuesta ver qué conviene, ustedes siempre tengan en cuenta que la reserva es lo menos gravoso. Digamos, ¿qué pasa? Tengo un lapso corto para negociar, para aceptar. Las partes no se pusieron de acuerdo, no aceptaron, se devuelve, una pierde, se devuelve y no hay más nada. La seña tiene que estar muy bien hecha, recuerden incluir la cláusula de arrepentimiento, pero ya estamos hablando de un principio de una confirmación de un acto, salvo esta excepción que les digo de introducir la cláusula de arrepentirse. Pero ya estamos hablando de un indicio de llegar a la conclusión de un contrato más serio. ¿Sí? Cecilia, te quería consultar una oferta irrefutable. No se escucha. Hola, ¿me escuchás ahí? Sí. Te quería decir, una consulta, una oferta irrefutable, ¿tiene la misma validez que el boleto y complementa o no? Bueno, eso es lo que yo justamente... Claro, eso es justamente lo que yo digo que tenemos que tener mucho cuidado, porque una oferta irrefutable con otros elementos que sean un poco ajenos a lo que es la reserva, que tengan fecha de escrituración, la persona del escribano, quién se va a hacer cargo de los gastos, se puede interpretar como un boleto. Yo no digo que necesariamente lo va a hacer, pero si no se ponen de acuerdo las partes, si la parte que el vendedor firmó una reserva con la idea de que era una reserva con la posibilidad de arrepentimiento, ¿sí? De repente le dicen, no, pero usted en una cláusula firmó que esto es irrefutable, que está la voluntad de aceptar el negocio. Probablemente tenga que escriturar. Imagínense decirle a una persona que no quiere vender su inmueble y que de repente no firmó una reserva, sino posiblemente un boleto, totalmente gravoso. Por eso digo... No, pero utilizarlo, suponete en el momento que estuvimos más complicados. No escucho, está muy bajo el micrófono. ¿Me escuchás ahí? Sí. Yo te decía, utilizarlo en el momento que estuvo la pandemia más complicado, utilizarlo como el método de venta, o sea, como boleto de compra y venta, porque lo podés hacer, firmas, suponete entre provincias que tenés que hacerlo, la podés mandar a la oferta irrefutable, hacerla firmar por el escribano, que después venga, se firma acá y después vaya directamente a escritura. ¿Eso se puede utilizar? ¿Ese modelo se puede utilizar? Lo que pasa es que más allá de que se puede utilizar, me parece que no están... usted tiene que informar a las partes de esto, porque una reserva, una oferta irrefutable, tiene otras consecuencias jurídicas que la simple reserva. Digamos, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero tienen que estar las partes completamente informadas de lo que están firmando. Porque una oferta irrevocable que se introduzca en una reserva, si no hay acuerdo de partes, después se puede transformar en una verdadera obligación de escriturar en un boleto, y hay que ver las partes qué es lo que querían. Si vos hablas con las partes y en realidad está esta voluntad de sí, de firmar, de escriturar, de transmitir la propiedad, quizá la oferta irrevocable sea una buena opción, pero tienen que estar completamente informadas las partes. ¿Sí? Acá me ha pasado con consultas que han llegado de vendedores que estaban diciendo que firmaron una reserva, de repente era una reserva que se aceptaba irrevocablemente esta voluntad de vender, y obviamente que no querían escriturar. Y si el comprador quería el inmueble y accionaba judicialmente,
podría ser una posibilidad de que que le hagan escriturar en forma obligatoria al vendedor, porque eso en realidad era un boleto de compraventa y no una reserva. Yo creo que lo mejor es separar y diferenciar bien los institutos. Porque es decir, hacer una reserva con oferta irrevocable que parezca un boleto, digamos, como muy rebuscado, y presta confusión a las partes. Y ustedes como profesionales tienen que hacer todo lo contrario, informarles acabadamente de lo que están firmando y las responsabilidades y consecuencias jurídicas de lo que firman. ¿Sí? Por eso digo, llegado el caso concreto, que se te presente, vos estás seguro que quizá las partes no van a tener problema y van a querer escriturar y quieren vender, hacé la oferta irrevocable. Pero por eso te digo, volvemos a estudiar el caso concreto. ¿Sí? E informar a las partes de las consecuencias jurídicas que cada uno de esos instrumentos implica y la firma de ellos, digamos, qué es lo que van a tener que hacer si se cumple o no. Perfecto. ¿Cómo? No, que perfecto, está bien, está bien. Sí, sí, nosotros utilizamos una vez ese instrumento como boleto de compra y venta y funcionó bien, por eso te preguntaba. No, es que puede funcionar bien. La parte lo sabían, los escribanos intervinientes hicieron firmar a las dos partes por cada una de su lado, aceptando la oferta, y se concretó el negocio. Por eso te decía, viste, si por supuesto, a ver, mientras esté delimitado en el contrato cuáles son las obligaciones y derechos de cada una de las partes y se informe a las partes, no debería haber problema. Pero, como digo, tiene que surgir claramente, ya sea de la oferta irrevocable, de la reserva, de cualquier instrumento, tiene que surgir claramente las obligaciones y derechos de las partes y las consecuencias del cumplimiento o no. ¿Sí? Si las partes están acabadamente informadas de eso, porque yo sé que se está usando mucho estas ofertas, ¿sí? Que no son reservas, sino que son ofertas, se usa muchísimo, pero hay que armarlo bien y hay que informar bien. ¿Sí? Sí, Y eso se hace de esa manera, no hay problema. Sí, porque eso fue en la época de plena pandemia, no se podía mover, no se podía, entonces se buscó el instrumento para hacerlo y fue un instrumento que, bueno, supuestamente en Cava, que estaba un poco más complicado, lo utilizaban muchísimo, y bueno, lo utilizamos acá y funcionó bien, pero bueno. No, está perfecto. Como yo les digo, nosotros damos pautas. La idea es que ustedes vayan adaptando a los casos que se le presentan o al tráfico negocial que se dé, qué es lo que más conviene. Pero siempre que se haga con plena información a las partes y que surja de los contratos todas las obligaciones y derechos. Eso clave, para que después no haya confusiones y no tengamos que acudir a la interpretación judicial para dilucidar cuáles son las consecuencias de ese contrato. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, hablando un poco de boleto de compraventa, es lo que yo les decía, que si bien yo les voy a dar un modelo muy básico de lo que es boleto, porque hay infinidad de casos que se pueden dar en un boleto de compraventa, infinidad de elementos. Vamos primero a lo que es la compraventa, que está regulado en el Código Civil, en el artículo 1123. Que dice que hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Hay algo que es muy importante, que yo ya lo mencioné, que la adquisición de dominio, esto es la transmisión de la propiedad, impone el requisito de la tradición de la cosa y de la escritura pública. Si antes de eso no hay una transferencia de propiedad. ¿Sí? Yo acá les dejo, bueno, en el artículo 1170, respecto al boleto de compraventa, se da el derecho que tiene quien suscribe un boleto de compraventa de buena fe y la prioridad que tiene sobre terceros que hayan trabado medidas cautelares sobre el inmueble. Esto se lo doy a mero título informativo, pero es para, bueno, si se da el caso, obviamente, si es un caso como este, la idea es que ustedes acudan a un asesor legal para que nos pueda iluminar un poco respecto de estos embargos y demás. Pero bueno, es un poco informarles sobre, si tienen un suscriptor de boleto de compraventa de buena fe, va a tener prioridad sobre un inmueble, si se trabaron medidas cautelares, ¿cuándo? Si el comprador es el que contrató con el titular registral, si pagó como un mínimo el 25% del precio con anterioridad a la traba de esta medida cautelar. Si el boleto tiene fecha cierta, el código nos da varios ejemplos de lo que se puede tener como fecha cierta, le doy el más simple, que es cuando se certifican las firmas.
o la adquisición tiene publicidad suficiente, ya sea registrar o posesorio. Pero bueno, yo lo doy para informar un poco de las prioridades, pero llegado el momento con esto, la idea es que lo analicen con un abogado. El boleto se califica, por alguna parte de la doctrina, como un contrato preliminar. ¿Por qué preliminar? Porque está dirigido a que se concluya a futuro el contrato, digamos, y que se perfeccione la compraventa. La idea es que el boleto contenga los puntos esenciales de este contrato que se va a firmar. ¿Sí? El uso más difundido de lo que es las negociaciones previas a la escrituración, a que se perfeccione el negocio, es el boleto, que se distingue nuevamente del contrato de cumplimiento definitivo, porque ese contrato de cumplimiento definitivo va a conducir al otorgamiento de la escritura alternativa de dominio, al pago del precio y a la tradición de la cosa. ¿Sí? Por eso digo, cuando se firma el boleto, el mismo no es suficiente para transmitir el derecho de dominio, aunque ya se haya hecho la tradición de la posesión, ¿sí? Porque en este caso vamos a tener posesión y no dominio. Son figuras legales, que no lo quiero aburrir el concepto de dominio y de posesión, pero lo importante es que para que el negocio se perfeccione, como digo, la tradición, escrituración y el pago del precio. A ver, mientras no se otorgue la escritura pública, no se cumple con la finalidad del contrato, que es justamente esta transmisión de dominio. ¿Sí? Hay veces, yo les voy a dar un modelito de boleto para que tengan, en donde justamente es un modelo muy simple. ¿Por qué? Porque se pagó la totalidad del precio, ¿sí? Donde este boleto sirve como recibo, y al haberse abonado la totalidad del precio del inmueble, se otorga la posesión. Pero hay un montón de casos donde no se otorga una posesión, no se paga la totalidad del precio, cuando está supeditada la escrituración a la aprobación de un crédito bancario, un crédito hipotecario. Entonces hay un montón de cuestiones que yo por eso les vuelvo a reiterar que esto es ideal cuando se presenta un boleto o la posibilidad de redactar uno, que lo haga con un abogado, con escribano. Hay un montón de cuestiones que es muy importante tener en cuenta al momento de su redacción. ¿Sí? ¿Por qué vuelvo que es importante diferenciar los distintos tipos de institutos entre reserva, boleto y seña? Si ustedes hacen una reserva y la misma no se cumple, ya tiene impactado que las partes se devuelven lo que se debían y listo, no hay ningún problema. A lo sumo habrá algún incumplimiento contractual o una indemnización. Cuando yo hago un boleto de compraventa, y específicamente se pagó la totalidad del precio, ya puedo exigir la escrituración. Y esto es bastante grave. Digamos, si el vendedor de repente firmó el boleto, se le pagó la totalidad del precio y no quiere escriturar, el juez puede suplir esa voluntad y otorgar la escritura, o obligar, digamos, a otorgar la escritura en nombre del deudor. Está regulado el artículo 1018 del Código Civil, que se llama lo que se llama la regulación, la conversión del contrato. ¿Sí? Por eso yo cuando le digo tengan mucho cuidado en hacer una reserva que parece boleto, porque si hay un incumplimiento, se puede pedir la escrituración. No, la escrituración es decir, ya tengo que transmitir el dominio, tengo que transmitir la propiedad. ¿Sí? Esta es la consulta de siempre. ¿El boleto es esencial para comprar un inmueble? No. Puede suceder que se realice una reserva o una seña, o que no se decida firmar un boleto y que se lleve adelante directamente la escrituración. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas que tiene el boleto para las partes? Porque ya deja una constancia escrita, ¿sí? De las condiciones que va a tener esta compraventa y las obligaciones que asumen las partes. Se pone la fecha de la escrituración, quién va a ser la persona del escribano, quién es el que se abonaron los impuestos o no, un montón de cuestiones que son útiles ya después a los fines de escriturar. También, ¿qué pasa con el boleto? Constituye un elemento de prueba. En el boleto a veces se saben estipular cláusulas penales o penalidades cuando una de las partes es reacia a cumplir con los términos de ese boleto, con los términos de ese contrato. Y acá vuelvo a lo que decía antes, que si el vendedor se resistiera o no otorgara la escritura pública en el caso que está convenido, el comprador lo puede demandar ante un juez para que se otorgue esa escritura pública, bajo el procedimiento de escriturar por él y a su costa. Además tiene que abonar el vendedor que no quiere escriturar los gastos de escrituración. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las obligaciones? En realidad, yo acá puse obligaciones del corredor ante la firma del boleto y es ante cualquier operación. ¿Sí?
Acá hay algunas cuestiones que, como ya hemos hablado cuando tuvimos la conversación en Concepción, que obviamente están habilitados los escribanos y no los corredores a solicitar, pero averiguar los antecedentes de un inmueble junto con un escribano es sumamente importante, porque recuerden que estas son obligaciones que ustedes tienen, incluso en el reglamento interno y en la ley, de constatar que ese bien esté libre de gravámenes o de inhibiciones y que estén todos los estados de deuda, los impuestos y tasas para informar acabadamente al cliente del negocio que va a celebrar. ¿Sí? Bueno, se los doy un corto boleto porque yo quiero que lo entiendan, pero también quiero que tengan en cuenta que es ya un contrato mucho más complicado, donde hay otras cuestiones legales de por medio, que es necesario el cual es necesario el asesoramiento. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? ¿Alguna duda respecto de esto? ¿No? No, Cecilia, muchas gracias. No. Bueno, por Cecilia, supuesto que... Sí. ahí en una de las últimas filminas, cuando dice si no, no aparece a firmar el comprador, ¿cuál es la penalidad que usualmente se acostumbra a poner? Que pierde No, depende. No hay nada que usualmente se use. Puede ser una cláusula penal, que es como una multa, es una indemnización anticipada que compele el incumplimiento, o puede ser que no se establezca ninguna penalidad previa y directamente se haga un reclamo judicial para escriturar. Depende. El vendedor lo puede obligar también al comprador ejecutando el boleto. ¿Cómo? Yo te estaba planteando en los casos en que el comprador no comparece. ¿El vendedor lo puede obligar a escriturar? Es más al revés. En realidad no, porque el que tiene que otorgar la escritura es el vendedor. Claro, no, eso está claro, pero en los casos que el comprador no comparece. No, se puede accionar por incumplimiento contractual. Y normalmente pierde lo que entregó más los gastos que hubiere legales. Indemnización de daños y perjuicios, los gastos que se hayan irrogado en todas las tratativas. Sí, por supuesto que hay un montón de cuestiones que se pueden reclamar. Bien, gracias. Sí, pero no podemos obligar... A ver, es un poco raro que esto pase, porque generalmente, si el comprador no se presenta a escriturar, es porque generalmente no se ha abonado la totalidad del precio. No creo que pase que el comprador ha abonado la totalidad y después no se presente a escriturar, que es digamos, sumamente gravoso para él. Pero se pueden dar cuestiones de incumplimiento, que no se presente a escriturar, y se prevea en el mismo boleto cláusulas penales, alguna que otra indemnización, o si no, accionar por incumplimiento contractual. No, lo pensé porque generalmente los boletos que yo he visto, rara vez se paga la totalidad del precio, se deja un saldo a veces importante contra la firma de la escritura. Totalmente, sí, ni hablar. Ni hablar. Es por eso que se otorga la tenencia precaria y no se entrega la posesión, que tiene un grado menor, obviamente. Entonces, yo lo que les doy, lo que les di, les voy a pasar después, es muy simple. Tenemos el pago de la totalidad del precio, se otorga la posesión y no es necesario el asentimiento conyugal y es un bien propio, entonces es muy simple. ¿Pero por qué? Porque mi idea es que ustedes entiendan los elementos, pero necesariamente se asesoren al momento de que se presente la posibilidad de redactar un boleto. Sí, está bueno lo de la tenencia precaria, voy a averiguar un poco al respecto, para no demorarte. Claro, si no se paga la totalidad del precio, la idea no es que se otorgue la posesión. Hola. Sí. Hola, sí, quiero hacer una pregunta. En el caso de una operación que se hizo en distintas provincias, logramos hacer un boleto de compra-venta en donde, bueno, en plena pandemia, al principio, gracias a Dios, se puso un lapso bastante considerable, pero lo que hicimos, no sé si eso está bien, hacer certificaciones de firma, porque en caso de que a alguno de los vendedores, que era un sucesorio, les pasaba algo, bueno, que nadie estábamos libres, con las certificaciones de firma directamente se hace la escritura.
después de abonar en la totalidad del boleto de compraventa. ¿Eso es factible? La certificación de firma no da plena fe del contenido de un documento. Lo que hace la certificación de firma es que se da plena identidad de la persona firmante. El escribano constata la identidad de la persona firmante, pero no le da ninguna entidad obligatoria el documento. Y eso tiene que tenerlo muy claro. ¿Y si a él le pasa algo? ¿Y si él, por ejemplo, fallece, uno de ellos fallece? ¿Cómo? Si en el medio de en el último pago, uno de los sucesores fallece, ¿qué pasa ahí en ese caso? Bueno, pero me parece que eso le excede un poco a ustedes, porque estamos hablando de que ya tenemos que ver, de hacer una declaratoria y ver cómo eso va a seguir. Digamos, yo les aconsejo que llegado a esos momentos donde se complica la situación, ustedes se asesoren, ¿sí? No, nosotros hicimos una venta con distintas provincias, gente que la casa era de acá de Concepción del Uruguay, ellos estaban en Buenos Aires, vinieron para la parte del boleto, y bueno, en plena pandemia pueden pasar un montón de cosas. Yo pensaba que con las certificaciones de firma de los vendedores podía salir una escritura una vez completado, ¿no es cierto?, las condiciones de pago. A ver, se firmó un boleto, ¿sí? Sí. Bien. En realidad, si se pagó el precio, ¿cómo se...? Se pagó el 50% e hicieron certificaciones de firma por si a alguno le pasaba algo para luego concretar el otro 50% cuando venían y según la escribana con la certificación de firmas se puede escriturar una vez pagado entero el boleto de compraventa. Pero si las partes se rehusan, alguna de las partes con certificación de firma del boleto se rehusan a escriturar, se rehusan a escriturar. ¿Sí? No, yo en este caso decía que era si fallece. Disculpame, creía que si por ahí le puede pasar un accidente o fallece, ¿qué pasa en un caso así? Bueno, hay que ver cómo se ponen de acuerdo los herederos y ver si eso es necesario abrir declaratoria o cómo puede seguir, porque recordá que, bueno, puede ser heredero que va a tener a su vez herederos, entonces la situación se puede complicar, va a cambiar el panorama. No, está bien. Yo creía que con la certificación de firma se podía escriturar sin entrar en ese conflicto. Un boleto de compraventa en el que se haya quizá abonado más del 25% del precio, tenga certificación de firma o no, se puede accionar judicialmente para su escrituración. ¿Sí? Pero lo que tienen que tener claro es que la certificación de firma no le da validez de plena fe de acto público al documento. La certificación da fecha cierta y hace que las partes no puedan negar esa firma. Eso quería saber. Eso, sí. Digamos, una escritura pública, la certificación de firma, actos totalmente no tienen nada que ver. Por eso cuando se hace un contrato de locación, se aconseja que las firmas se certifiquen ¿para qué? Sí. Para después, llegado el momento, si hay que ejecutar ese contrato, las partes no lo reconozcan y no tener que hacer la señal caligráfica para que reconozcan las firmas, sino que directamente se ejecuta. Entendí, sí, está bien. Bárbaro. Acá estamos usando un poco la firma electrónica. Tengan cuidado porque hay una diferencia grande entre la firma electrónica y la firma digital. La que vale es la firma digital que se tiene que registrar. No la firma electrónica. Está bien. ¿Sí? Yo tengo entendido que se implementa en Entre Ríos, pero hay que hacer una serie de pasos a través de la página no me acuerdo de dónde ahora, pero hay que registrar la firma digital. No es lo mismo que la firma electrónica que yo la firmo, la escaneo, digamos, son diferentes. Una digital, una electrónica. Gracias. Para el caso, Cecilia, de un boleto de compraventa que se haya hecho un boleto de compraventa, se haya abonado la totalidad del precio, no se haya hecho la escritura por una decisión del comprador. El boleto inscrito en el registro. ¿Cómo? Perdón, Rafael, decime de nuevo, que justo estaba... Un boleto de compraventa, inscrito en el registro, pero que se abonó la totalidad del precio y todo, y se entregó la posesión. Y después se generaron un poder para que un tercero pueda firmar la escritura cuando lo decida el adquirente. ¿Por qué tiempo eso, digamos, es válido? O sea, mientras dure por 5 años la inscripción, o qué consecuencia le puede traer al comprador si no escritura en algún plazo, no se estableció plazo para escriturar ahí en el boleto ese. A ver,
Vos me estás diciendo el caso de que se otorgue un poder para escriturar. Sí. O sea, un boleto de compra-venta, se pagó el total del precio, el vendedor no es necesario que asista al acto de escritura porque lo firma un tercero designado, digamos. Que tiene poder específico para eso. Exacto. Sí. Está bien, pero ese boleto, ¿cuánto tiempo puede permanecer así sin hacer la escritura? Y lo que pasa es que eso es lo que tiene que justamente decir el boleto, en qué tiempo, en qué plazo se va a escriturar. Tiene que ser muy importante que se introduzca el plazo para escriturar, porque si no, obviamente estamos en la nebulosa y vamos a tener que acudir a sede judicial y no vamos a saber cuándo es un plazo certero para solicitar la escrituración, para pedir o demandar la escrituración. Por eso siempre tiene que estar el plazo en el boleto de compraventa. Está bien, pero hipotéticamente el adquirente, digamos, ¿por cuánto? Ponele que eso queda ahí stand-by, ¿por cuánto tiempo? No, digamos, no, eso depende, no es que no hay un tiempo determinado para eso. ¿Para cuánto tiempo puede reclamar? No, o sea, o en algún momento cuando quiera escriturar, o ponele, yo digo respecto del vendedor, nada más, el comprador puede decidir escriturar lo que yo dentro de un año, por ejemplo, pero el vendedor, en líneas generales, los impuestos y lo demás, digamos, sigue estando la escritura a nombre de quien vendió en su momento. Claro, Digo, está bien. sí, o si no se puede poner directamente en el boleto de compraventa, que a partir de ese momento, como se otorga la posesión, los impuestos y demás van a estar a cargo del comprador. Está bien, pero puntualmente digo, si eso queda stand-by así en el tiempo, ponerle que no tenga un plazo, ¿qué consecuencias jurídicas le puede traer al comprador o al vendedor? Ninguna, digamos, o sea. No, pero ¿cómo? Si queda en stand-by la escrituración. Sí. Y pero puede tener la consecuencia jurídica que se accione para escriturar. No es que no va a pasar nada, puede que no pase nada, que las partes no accionen, o puede que sí. Está bien, o sea, ¿Sí? siempre y cuando no haya ningún tipo de acción judicial, no hay consecuencia para nadie. Si en algún momento No hay consecuencias para nadie, pero es difícil que las partes lo dejen así pasar, ya sea vendedor o comprador. Y más si se pagó la totalidad del precio, ¿no? No, preguntaba porque me pasó un caso que hace como 15 años que ocurrió eso y estaba así por eso. No hubo problema. ¿Ninguna de las partes exigió escriturar? ¿No se pusieron de acuerdo? No hubo ningún problema, nada. Simplemente yo me refería a la cuestión jurídica nada más, si por ahí le podría implicar la pérdida de algún derecho a alguna en este caso al comprador, digamos. No hubo ningún inconveniente legal, nada, la voluntad, todo se respetó, pero digo, estuvo como 15 años que fulano vendió a Mengano y con un poder para escriturar y nunca lo habían escriturado. Y nunca lo habían escriturado. No pasa nada, porque recordá que sigue siendo un acuerdo de voluntades. Obviamente que puede pasar que una de las partes, pero digamos, los fines del Estado, que algo ocurra ajeno a las partes, no. Pero bueno, también tenemos aquí, si bien si el boleto tiene, si está certificado, el boleto tiene fecha cierta, nos escudamos un poquito con los siguientes adquirientes que puedan haber, porque ustedes saben que puede pasar que se firmen un montón de boletos y después ahí está el problema. Pero bueno, yo lo que digo, no quiero que se excedan con esto, me parece interesante que tengan la duda, pero llegado el caso concreto, es importante que esto se asesoren, que no traten de resolverlo solos, porque hay muchas implicancias jurídicas en el medio, ¿sí? Acá me dicen, en caso de que se quiera garantizar el boleto, sí, ¿no es mejor sellarlo? Sí, por supuesto, inscribirlo en el registro de propiedad, sí. Plazo máximo de validez. El plazo máximo de validez va a ser en el momento que se ponga el plazo de escrituración. Pero es lo mismo que me pregunta Rafael, si nada las partes dicen, bueno, y va a quedar ahí. Después en el medio pueden pasar un montón de cosas, puede pasar que ese inmueble se lo parte un rayo y se destruya, hay un montón de cuestiones en el medio que hay que verlo en el caso concreto. ¿Sí? A ver. Bueno, hay un montón de preguntas, capaz que mañana, a ver. Buenas tardes, muy claro, por lo general los boletos de compraventa los hace el escribano o abogado. Sí. He visto varios fallos, me dice alguien, volviendo, perdón, a lo de cuyo pago era en monedas de origen dólar y los pagos son en pesos. Por orden de la justicia. El precio oficial del Banco Nación, el cierre de operaciones al día anterior. Daniel Cabrera, exactamente eso me refería cuando ustedes me consultaban si ponían en el contrato que el PAC se pactaba en dólares sí o sí. ¿Qué pasó? Se judicializó. ¿Y cuáles eran los fallos? Que el pago
se podía abonar en moneda de curso legal. ¿Sí? A ver. El máximo debe ser corto, sí. Bueno, me estoy yendo para arriba cuando estaban al principio. Voy a ver si puedo leer un poquito, si no los retengo. A ver. Yo tuve vuelvo a lo mismo, tuve un negocio el año pasado y se puso dólar billete y el juez dictaminó que no era moneda de curso legal. Por eso mucho ojo, vuelvo a lo mismo. Bueno, algunos me entendieron. Bueno, lo mismo que me preguntan de firmas electrónicas. Sí, pero la firma digital es diferente. Esto, si quieren, les voy a pasar un artículo muy interesante de las diferencias de ambas. Por favor, me lo va a recordar Laurita, que les mande el artículo para que también lo vean. Bueno, a ver. Firmas electrónicas, bueno. Más o menos. Lo que resta, que son muchas preguntas, yo mañana tranquila, si quieren hago, no sé si por ahí vos tenés cada uno quien consultó, Lau, si no los mando para todos, para que lo tengan, ¿sí? Bueno. Sería bueno si tenés una manera, aunque no quede lindo, de copiar y pegar las preguntas y las respuestas y la vemos todo, porque suma, la verdad. Bueno, perfecto, no hay problema. Nos ponemos, lo que sí, probablemente si es así no lo tenga para mañana. Si ustedes me esperan para viernes, lunes primera hora, yo lo puedo hacer en forma ordenada. Sí, demasiado Yo le pego bien. las preguntas, las respondo y les queda para todos. Sí, espectacular. Se ¿Sí? reagradece. Bueno, perfecto. Recuerden, yo les voy a pasar los modelitos, que tengan paciencia, seguramente se los paso viernes. Y aclaro, son modelos orientativos, ¿sí? La idea es que no se atengan a eso, sino que lo vayan enriqueciendo ustedes con los casos que se presenten, ¿sí? Sí, Igualmente lo Ceci, pueden... Sí. una cosita. Si bien te juro que soy de los que considero que para boleto y todo lo, salvo reserva, me apoyo mucho en el abogado o en el escribano, propiamente dicho. Estaría bueno si el modelo de reserva, además de ese, que no es muy usual que el que vende sea bien propio y que se pague todo de contado, si tuvieras aunque sea un solo modelo donde lleva la firma o aunque sea donde hay entrega y cuota, que es más habitual. No Pero a ver, importa que eso lo pueden cambiar ustedes. A ver, como digo, si en no la página cambien del nada. colegio La hay idea es que modelo. ustedes tengan los elementos, Guille, porque me parece que es una responsabilidad muy grande firmar un boleto. Yo no digo que ustedes no estén capacitados, pero hay muchas implicancias jurídicas. Por eso yo sí o sí los quiero obligar a que ustedes, si se presenta un boleto, se asesoren con un abogado y un escribano. No va a cambiar en nada en que diga en varias cuotas o si hay una cláusula supeditada a la aprobación de un crédito hipotecario, un crédito bancario, porque es introducirle y nada más. Pero hay un montón de cuestiones, y para eso estudiamos tantos años, Sí, abogados y obvio. escribanos, que van mucho más allá de esa simple letra. Encima a ¿Sí? los escribanos le cae re bien que uno se apoye en la expertise y en los conocimientos de ellos. Y lo que pasa, Guille, que, digamos, son años y años de estudio, digamos, y ellos tienen la responsabilidad, digamos, son agentes públicos, entonces no por nada tienen esa posibilidad. Digamos, no, sin entrar a comparar las profesiones, ¿no? No, pero claramente, lejos de molestarle, al contrario, les cae re bien. Sí, claro, tal cual, ellos les gusta porque es un área que maneja muchísimo, sobre todo por la responsabilidad que conlleva hacer una escritura y un boleto, ¿no? Una escritura sobre todo. Bueno, acá me piden modelo de contrato de arrendamiento rural. No tenemos modelo de arrendamiento rural. Lo que sí yo les ofrezco, que si se les presenta la posibilidad de hacer un contrato de arrendamiento rural, lo vayamos viendo, yo los puedo asesorar, vamos incluyendo las cláusulas, pero no tengo modelo de arrendamiento rural. Nosotros generalmente hacemos arrendamiento, digamos, urbano, ya sea comercial o habitacional, ¿sí? Dorita, buenas noches. Dorita se retira. Bueno, hay un par de cosas más que está bueno que me preguntan de tema ya hereditario que me gustaría responderles por escrito para hacerlo algo más amplio, ¿sí? Bueno. ¿Alguna duda más? Ya damos por terminado y después nos vamos comunicando por correo, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido.
que no le haya enredado más la cuestión. Bueno. No, muchas Muchas gracias. gracias. Cecilia. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muy claro. Tenemos que seguir con estos Zoom que fue muy, muy bueno. Hubo muchos participantes, llegamos a 135 por ahí. La verdad que muy, muy lindo. O sea que es un tema que para nosotros es muy importante, de las dudas que tenemos y que tienen nuestro grupo de matriculados. Me parece fantástico estas capacitaciones. Me alegro mucho personal que hayan participado tantos matriculados. Muchas gracias. Bueno, y yo les quiero agradecer por bueno, un poco la paciencia. Yo no soy docente, entonces trato de encontrar la mejor manera de ser clara y práctica. Así que bueno, como ustedes saben, estoy a disposición para lo que necesiten. Y bueno, seguramente con todo esto vamos a charlar en los próximos días y vamos a ir sacando dudas, y ténganme paciencia que ya le vamos a mandar todo lo que quedó en el tintero respondido por escrito, ¿sí? Cecilia, muy importante, muy buena la charla. La verdad que aprendimos muchas cosas, así que eso es lo importante. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Gracias, Cecilia. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.